Muy bien. Ok, 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a orar antes de empezar el estudio bíblico esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos cada semana fielmente lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. A veces se trata de cómo conocerte, de lo grandioso y lo hermoso que eres. A veces son cosas muy prácticas que tú nos enseñas, cómo vivir y cómo pensar. Y obvio que estudiar y conocerte cada día un poco más es lo más práctico del mundo. Y enséñanos, Señor, de nuevo, quítanos cualquier distracción, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué difícil es cuando una persona no se acuerda o no sabe quién es. Cada cierto tiempo vemos en las noticias que una persona se pierde, ¿no? Y sufre de amnesia y no sabe quién es. Qué complicado es eso. Y qué triste es cuando los cristianos no saben quiénes son también. Y sufren bastante porque no saben quiénes son. Y por eso, esos 3 capítulos, Pedro nos está enseñando quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, cómo tenemos que vivir conforme a lo que somos. ¿Ya? En este primer capítulo, Pedro nos viene explicando que somos nación santa y que somos sacerdocio real como cristianos viviendo en este mundo. Lo explica a los cristianos del primer siglo que, como para recordarnos, pasaban desde el inicio por tiempos de mucha persecución. Y Pedro sabe que esa persecución, cuando él está escribiendo esta epístola, en vez de disminuir, va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, él quiere que ellos estén preparados para la persecución que están enfrentando y que va a llegar también. Hemos aprendido de que el cristiano, siendo representante de Dios, me emociona al inicio de las enseñanzas a veces. Tengo que tranquilizarme un poco, ¿ya? Que si somos cristianos, somos representantes de Dios en este mundo. Eso es lo que significa ser un sacerdote para el Señor. Entonces tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Si no, no vamos a vivir como Dios manda en su palabra. Y una parte de someternos a Dios es someternos al gobierno, someternos si somos esclavos, o en nuestro caso, empleados, a nuestros amos o nuestros jefes. Tenemos que, si somos esposas, en mi caso no, pero las mujeres que son esposas tienen que someterse a sus esposos, y los esposos tienen que someterse a Dios, por supuesto que sí. Entonces el cristiano tiene que ser siempre bueno, comprensivo y lleno de misericordia y lleno de amor. Eso es una obra sobrenatural que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Porque si no es Dios, eso es imposible. Ser bueno, compasivo, paciente, lleno de amor cuando está siendo perseguido. Y ahora, hay gente que cree que Dios no es bueno. Y creen que Dios no es bueno porque no conocen a Dios personalmente. Esas personas no saben que Dios es un Dios de mucha gracia. Y por eso esas personas a veces pueden ser muy duras. Duras consigo mismas y duras con las demás personas. A veces pretenden o dicen ser creyentes en el Señor y en la palabra de Dios, pero a veces yo veo cómo es su comportamiento, cómo son sus actitudes, y yo me quedo pensando, ¿realmente conocen la gracia del Señor? ¿Entienden el gran amor, la paciencia que Dios tiene para con nosotros? Otros cristianos o creyentes sí han empezado a entender un poco de cómo es la gracia del Señor, pero no entienden todavía muy bien la palabra del Señor. ¿Y sabías que según Dios es imposible ser bueno si no conoces la palabra del Señor? Es imposible, lo repito, es imposible ser bueno si tú no conoces la palabra del Señor. Porque la única manera de ser una buena persona es conocer a Dios íntimamente a través de su palabra. Y ahora, yo
Cuando digo buena persona, yo sí entiendo que todos somos pecadores. Pero sí, en términos humanos, hay gente que es buena, no solamente delante del ser humano, sino delante de Dios. Hay ciertas personas que terminan aprobadas por Dios porque han permitido a Dios obrar en sus vidas. Si no fuera así, ¿cómo podríamos esperar que Cristo nos diga, bien hecho, siervo mío? ¿No es cierto? ¿Cuántos entonces no conocen bien la palabra de Dios y por eso tratan mal a las personas? Otros se desaniman en su caminar con Dios porque no conocen tampoco la palabra del Señor. Y por eso empiezan y no terminan. Y si no conocemos bien a Dios, será imposible apartarnos del mal, como estudiamos brevemente la semana pasada, como dice el versículo 11. ¿Por qué será imposible para nosotros apartarnos del mal si no conocemos bien la palabra del Señor? Porque muchas veces ni sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Podemos pensar, eso me parece muy bien. Y no está bien. Saben que hoy en día hay personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianas, personas cristianas, y dicen que si tú estás en contra del aborto es porque tú eres una mala persona. Y dicen que son creyentes. No conocen la palabra del Señor. Entonces tenemos que ir creciendo en el amor de Dios conforme a su palabra, conforme al conocimiento de Dios en ese sentido, ¿no? Para que podamos vivir bien y tratar bien a las personas también. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra ciudad la gente religiosa que por falta de conocimiento de la palabra de Dios trata muy mal a las personas, ¿no? Queremos evitar esos problemas. Entonces así, cuando ya hemos aprendido el amor de Dios y cuando ya somos buenas personas, cuando ya somos compasivas como personas, cuando somos personas amables, eso quiere decir que todos van a vivir felices con nosotros, ¿no? Todos nos van a felicitar. ¿Cuántos opinan que sí? No, pues, no es así. Y si pensamos que sí, o si esperamos que la gente nos trate bien porque somos buenos y porque somos cristianos, es que no hemos entendido el llamado de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a algo que realmente hace una separación entre nosotros y las personas del mundo. Y esa separación, esa distinción, crea en muchas personas mucha fricción entre nosotros y en ellos. Hasta hay cristianos que no han entendido esta parte. Hay cristianos que dicen algo así, dicen, predica el evangelio y cuando sea necesario, usa palabras. O sea, que tu vida sea el ejemplo. Y no necesitas hablar porque tu vida misma es tu mejor prédica. Hay muchas personas que creen así. La idea es ser bueno, vivir una vida ejemplar y nada más. Y en algún momento te van a preguntar quizás algo, pero no es lo que nos manda Dios. La gran comisión de Cristo no dice ir y comete actos aleatorios de amabilidad. No dice eso, ¿no? ¿Qué dice la gran comisión? Ir y predicar el evangelio. Apenas que empiezas a explicar que Cristo es el único camino, te metes en problemas, ¿no es cierto? Muchos de nosotros ya lo hemos visto. En el tiempo de los romanos, en el tiempo de los primeros cristianos, los cristianos podían decir que Cristo era Dios, no era problema con eso, no había ningún problema. Pero cuando los cristianos decían que Cristo era el único Dios, ahí empezaban a tener muchos problemas. Porque cada ciudadano romano tenía que servir a sus dioses, pero a la vez proclamar que César era Dios también. Y como es en nuestro mundo también, ¿no? En la India, hace no mucho tiempo, hace unos años, un misionero fue asesinado con su hijito porque él amaba mucho a la gente de la India, pero los hindúes lo mataron porque él proclamaba que Cristo era el único Dios. Y los hindúes, si tú les dices a ellos, Cristo es Dios,
Si dicen, claro, claro, claro. Porque ellos tienen millones de dioses. Todos sus antepasados llegan a ser dioses para ellos, igual que los mormones. Entonces, cuando ese misionero que empezó a decir, no, Cristo es el único Dios, le mataron. Él amaba a la gente y proclamaba el amor de Cristo y terminó muerto por eso. Es igual en el mundo de hoy para nosotros. Todo está muy bien mientras tú crees que Dios es muy amable y acepta a todos y acepta todo. Que ama a todos sin juzgarles. Pero cuando tú dices que Cristo, siendo Dios, existe y insiste que todos tienen que someterse a Él, te acusan de ser una persona cerrada, homofóbica, odiosa, detestable, y porque están confundidos. Dicen, ¿cómo puedes decir que Dios está en contra de dos hombres que hacen el sexo porque se aman? Y cuando tú les dices a la persona que están ahí todos escuchando y tú dices, no solo eso, Dios está en contra de dos personas de sexos opuestos que también se aman y hacen el sexo sin casarse, Dios también está en contra de eso. ¿Qué? No puede ser. Sí, eso se llama pecado. Cuando dices que ellos tienen que creer en la Biblia como la palabra de Dios, te metes en problemas. Y eso es lo que esperamos como cristianos. Que nuestro testimonio sea que somos personas muy buenas, muy rectas, pero cuando se trata de la palabra de Dios también somos muy, muy buenas y muy rectas con Dios. ¿Cuántas veces me encuentro con cristianos que parece que temen tanto al hombre, temen tanto a la familia, lo que la familia podría decir, más que temen a Dios? Y eso es un problema, ¿no? Bueno, versículo 13 dice, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Me encanta este pasaje. Podemos pasar 2 meses aquí, creo, porque hay mucho, ¿no? Estamos aprendiendo cómo tiene que ser nuestro comportamiento en el mundo como cristianos. Y una buena parte de la enseñanza tiene que ver con cómo soportar el maltrato de la gente. Lo normal en el mundo es que los cristianos sean perseguidos. Y cuando estamos enfrentando la persecución, o física, o cuando no te soportan en el trabajo, y todos se ponen en contra de ti porque tú eres un cristiano, y tú insistes en lo que dice la palabra del Señor, ¿cuál es el primer consejo, la primera cosa que nos dice Pedro que tenemos que hacer? Dice, no les tengas miedo, ni se asusten. Hay que tomar a Cristo como ejemplo. Debemos de ser siempre humildes, mansos, buenos, pero cuando estamos siendo confrontados por la fe, debemos de ser como leones. ¿Me escucharon? Esa idea de que el cristiano siempre tiene que ser recontra manso y todo tiene que estar bien con él, eso no es el cristianismo que mi Biblia me enseña. Mi Cristo tampoco no es así. Cristo es el león de Judá. Cuán importante es también recordar que hay momentos cuando tenemos que ser un poco bravos, siendo buenos. No marchar hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Vemos vez tras vez cómo Cristo se portó con la gente que se oponía al mensaje de la salvación. Jamás dio marcha atrás. Era león para los enemigos, era el cordero para los que querían aprender más y amar a Cristo, dejar a Cristo cambiar sus vidas.
Claro que amaba a sus enemigos, amaba hasta Judas Iscariote. Ese es el truco, ¿no? Esa es la idea. Ser fuertes, firmes como león y con un amor inexplicable también. La segunda cosa que nos dice Pedro que tenemos que hacer en momentos y en circunstancias así es honrar a Cristo en el corazón como Señor. Esta frase es probablemente la frase central de todo este pasaje y quizás de toda esta epístola de Pedro. Es el contraste entre temer a los enemigos y honrar a Cristo en nuestro corazón como Señor. En vez de tener un corazón lleno de temor, en nuestro corazón honramos a Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo honrar a Cristo en momentos así? Me rindo, le entrego a Cristo mi voluntad. Recuerdo que yo le pertenezco a Cristo, que soy sacerdocio real, que mi vida tiene un propósito. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si están prestando atención, qué bueno. La siguiente cosa que nos dice Pedro aquí dice, y manténganse siempre listos para defenderse. No habla de una defensa física, habla de defender nuestra fe. Y la mejor defensa, ¿cuál es? Ser siempre a la ofensiva. Hablamos mucho de eso en nuestra clase de apologética hace un tiempo atrás, ¿no? Muchas veces cometemos errores como cristianos porque nos hacen preguntas absurdas, tontas, y nos sentimos la obligación de contestar sus preguntas en vez de preguntarles por qué creen ellos en una cosa tan absurda. Voltear la torta, como se dice, ¿no? Dice aquí, ¿y cómo vamos a hacerlo? Con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Es bueno lo que Dios nos enseña porque tenemos una fe que tiene base, que tiene evidencias. Es una fe hermosa. Ninguna otra filosofía, cosa así, tiene lo que nosotros tenemos en el cristianismo. Tanta evidencia hay, tantas, se puede decir hasta pruebas, ¿no? Justo anoche estaba hablando con un hombre que me dice, ¿por qué la Biblia no habla más de la ciencia? No lo dijo en una manera mala, solamente me quería preguntar. Y yo digo, muy simple, la Biblia cuando habla de la ciencia dice la verdad, pero no habla más de la ciencia porque la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro que nos enseña cómo hemos llegado a este momento en nuestras vidas como seres humanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo necesitamos a Dios y cómo podemos ser restaurados por Él. Y me dice, sí, ¿no? A veces son respuestas tan fáciles y tan simples, pero sí tenemos que prepararnos. Hay muchos materiales que están ahí disponibles para que podamos profundizarnos un poco, prepararnos un poco para defender la fe. Lamentablemente Sharon, nuestra amiga, la inglesa, está de viaje en Bagua, sudando, supongo, en estos días, pero me ha prometido que este fin de semana que viene va a traer libros para vender que se tratan de ese tema de la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Y es muy bueno para nosotros que estamos recién empezando también, porque a veces, por ejemplo, yo le comenté al hombre de noche, digo, mire, yo conocí a Cristo y después de unas 3 semanas empecé a pensar así, ¿y qué pasa si todos esos cambios que estoy experimentando, qué pasa si todo eso es emocional? ¿Qué pasa si es nada más que algo psicológico que me está pasando? Y por eso empecé a investigar, empecé a estudiar más las filosofías del mundo, empecé a leer libros de la ciencia, cosas así, y libros que enseñan la apologética, y después me di cuenta, wow, mi fe es chévere, mi fe es bacán porque tiene base,
¿no? Como estoy diciendo. Pero si no hemos estudiado, si no hemos leído esos libros de la apologética, nos sentimos cortos. Por eso es muy importante, ¿ya? Traigan sus monedas la semana que viene para comprar libros para que puedan estar más preparados, ¿ok? Pero dice que manténganse siempre. Lo que pasa es que la filosofía, la mentalidad de nuestro mundo sí va cambiando. Y en cierto sentido, ciertas cosas de la apologética que yo estudié hace 40 años, hay algunas cosas que son válidas todavía. Pero hay otras cosas que ya no tanto, porque la mentalidad ha cambiado. Y tenemos que saber cómo tratar con la gente moderna, la gente de nuestro tiempo, usando la palabra del Señor. Requiere estudiar, requiere que tenemos que estudiar. Pero también, y más importante, requiere la preparación espiritual y emocional también. Porque lo que pasa es que muchos, cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios y estudiar el sistema de la apologética, lo malo que ocurre es que se dan cuenta que hay mucha información. Y los cristianos preparados ganan cualquier debate. No importa si se trata de la ciencia, si se trata de la filosofía, cualquier cosa, la historia. Hoy ganamos así fácilmente. Y eso es un peligro. Porque entramos a conversar con las personas y entramos con una soberbia. Y como muchas veces decimos, ¿no? Ganamos la batalla, pero perdemos el alma de la persona. Porque no somos como Cristo, mansos y humildes cuando presentamos nuestros argumentos. Y eso es lo peor. Sí, listos para responder a las preguntas que la gente nos hace, pero listos para amarlos también, aún cuando no están de acuerdo y no entienden y queremos decir, ¿por qué no entienden? ¿Ok? Una cosa buena para prepararnos también en la parte espiritual es preparar tu testimonio, algo breve. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo es que Cristo cambió tu vida? Y ahora, ¿cómo es tu vida con Cristo? 3 puntos que son muy útiles para compartir con la gente lo que Cristo es capaz de hacer. Listos para darles ese testimonio personal, porque nadie puede discutir lo que Dios ha hecho en ti. Porque eso es tu vida, es tu testimonio. ¿Ok? Entonces, como cristianos, debemos de saber lo que es la verdad de la palabra del Señor, creerla, y no solo eso, sino saber por qué la creemos. ¿Entendido? Versículo 16. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Aquí también hay mucho, solo voy a mencionar unas cosas importantes. ¿Cómo consigo yo una conciencia limpia? ¿Cómo consigo una conciencia limpia? Esa es una buena pregunta, ¿no? Hay mucho énfasis en el mundo de hoy de poder perdonar a sí mismo. La Biblia desconoce ese concepto de lo importante que es perdonar a sí mismo. Y honestamente, claro, quizás en algunos casos hay que hablar, aconsejar a una persona acerca de sus emociones, sus pensamientos, su pasado y cosas así. Eso sí entiendo, por supuesto que sí. Pero si solo pensamos en lo importante que es perdonar a mí mismo, imagínense cómo funcionaría eso en el mundo. Pierdo los papeles y mientras estoy matando a mi vecino, me dice, ¿por qué me estás matando? Yo digo, no te preocupes, porque ya me perdoné a mí mismo. El policía te para, estás corriendo rápido, demasiado rápido. El límite es 40 y tú estás corriendo a 100. El policía te para. Te va a poner una papeleta y le dices, jefe, no es importante y no tienes que ponerme papeleta porque ya me perdoné a mí mismo. No tiene mucho sentido, ¿no? La Biblia no enseña nada así. La conciencia limpia se consigue a través de la salvación y la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Obvio que requiere arrepentimiento. Mayormente cuando yo he conversado con personas que me dicen, mi problema es, pastor, es que no logro perdonar a mí mismo. O es que no conocen a Dios todavía
y su gracia, no saben que Cristo es capaz de perdonarlos, porque cuando la autoridad te perdona, ahí tienes tu solución, ¿no? Porque a veces podemos sentir, yo una vez, hace años, estaba en Puente Piedra, me metí sin querer en contra, manejando un auto que no era mío tampoco. Y el policía me para, me lleva a la comisaría, y para no contar toda la historia, porque es muy graciosa, pero no quiero perder el enfoque. En el momento cuando el jefe me dice, ya no hay problema, puede irse. ¡Ay, qué alivio! La autoridad me dijo, ya, todo está bien. ¿Cuánto más cuando Cristo nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Pero muchas veces luchamos con ese hecho, con esa verdad, porque no estamos arrepentidos. Entonces mi conciencia se queda cochina todavía, porque sí, acabo de cometer un pecado o hacer algo malo, maltratar a mi esposa, gritarle no sé qué cosa, después me siento mal, pero me siento mal y con una conciencia cochina todavía. ¿Por qué? Porque sé que probablemente mañana voy a hacer lo mismo. No hay arrepentimiento. Por eso Dios nos da ese regalo, ese don, que es el arrepentimiento, porque es bueno para nosotros. ¿Me entienden? Entonces yo puedo, con el arrepentimiento, con la confesión de mis pecados, dejar mi culpabilidad, ¿dónde? En la cruz. Lo dejo ahí. Cristo, tú ya pagaste por mí. Tú pagaste un precio altísimo. Y qué lindo que Cristo sufrió tanto, honestamente. Porque no queda ninguna duda que su sacrificio basta. ¿Me entienden? Porque si Cristo ofrecería 2 empanadas por mi pecado, yo me quedaría con la duda, ¿no? ¿Realmente vale o no? Es un poco loco lo que acabo de decir, pero ¿me entienden? Pero cuando Cristo ofrece su vida y se muere así, siendo Dios, nada queda en duda. Sí, si Cristo me dice que me ha perdonado por su muerte en la cruz, yo he sido perdonado. Pero hay otra cosa que es necesario. ¿Qué pasa si yo ofendo a mi esposa 1000 por hora? Y un día llego y le digo, Betty, perdóname por lo que he hecho. Me dice, pero ¿qué has hecho, Brian? Ay, tú sabes. Pero Brian, has hecho un montón de cosas. Bueno, te pido perdón. ¿Me entiende, no? Y por eso la palabra de Dios nos enseña que es importante. Y mira, dice, si confesamos nuestros pecados. No dice, si confieso mi pecado. No dice ahí, sí, yo confieso, Señor, que soy pecador. Listo. No, pues, mi conciencia no puede ser limpia cuando yo vivo o ignoro lo que he hecho así. Porque por eso la Biblia nos enseña que cuando podemos, cuando sea necesario, cuando sea posible, mejor dicho, es importante confesar todos los pecados. Así tu conciencia queda limpia delante de Dios. Es confesar también lo malo y lo incapaz que soy. Y aprendo a depender de Dios. Empiezo a hacerle caso a Dios. En vez de intentar solucionar mis problemas a mi manera, hago lo que Dios me manda hacer. Eso es parte de lo que es el arrepentimiento. La conciencia limpia sí comprende la limpieza del pasado, las cosas que he hecho, las cosas que también no he hecho, cuando yo debía haber hecho esas cosas. Y eso es muy importante. Entonces, en vez de seguir viviendo como hipócrita, empiezo a vivir de manera transparente. Imagínate cómo sería si yo me pondría aquí delante de ustedes cada sábado y diría, síganme a mí, porque esta semana no he pecado. Y si siguen aquí un buen tiempo, también van a dejar de pecar.
Porque Brian ya es un recontra santo. Qué terrible. Pero muchas veces en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en lugares así, pretendemos vivir como el cristiano santito. Y la gente no lo cree, obvio, ¿no? Qué lindo cuando en el trabajo, en mi lugar donde estudio, todos saben que sí soy cristiano porque dependo de la gracia del Señor. Porque yo no soy nada bueno. Solo es por Cristo. Implica mucho en cuanto a mi testimonio que doy a mis compañeros que no son creyentes. Ministro y administro la gracia que Dios me da. O sea, Dios me ha dado cierta cantidad de gracia, esa es la cantidad que también voy a dar a las demás personas, ¿no? Cuando fallo, aún puedo predicar y aún puedo tener una conciencia limpia porque no pretendo ser lo que no soy. ¿Ok? Versículo 16 dice, tengan una buena conciencia. Tengan una buena conciencia. Depende de cada uno y su relación con el Señor, ¿no? Hay que invertir en eso. No es algo que logramos así. Para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Ahí está. En Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué lindo es eso, ¿no? En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Él es nuestro ejemplo. Cuando estamos siendo presionados, maltratados, cuando se burlan de nosotros por nuestra fe, porque somos el único en la oficina que cree en los principios bíblicos y la gente dice, ay, tú eres un tonto. ¿Cómo vas a creer eso? Y cuando te acusan de ser una persona llena de odio. Bueno, le acusaron a Cristo de las mismas cosas. Imagínense, y ya saben, ¿no? El que sanó a los enfermos, dio de comer a miles de personas, ¿y qué hicieron? Le mataron. ¿Y cómo es que esperamos que, siendo cristianos, que no nos va a pasar nada malo jamás? La Biblia dice que si vamos a vivir fiel al Señor, vamos a padecer por la fe. Y quizás antes, y a veces todavía, si soy honesto, temo la persecución. A ninguna persona, creo, si no es una persona un poco loquita, a ninguna persona le gusta sufrir. Espero que no. Si estás aquí esta noche y te gusta sufrir, ese es otro problema. ¿No? Pero mira, justo por eso Pedro dice que no tenemos por qué temer, sino preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón. Y la ventaja que tenemos algunos aquí, María Elena, Lucho, Chipi y yo, quizás otra persona, no sé, es que hemos viajado a Cuba. Y hemos visto los cristianos que por su fe han sufrido un montón. Y no un día, ni una semana, ni un mes, sino años. ¿Y saben qué? Nuestros hermanos cubanos tienen algo que no tenemos. Les admiro. Tienen una fe tan profunda y tan simple. No son perfectos tampoco. Nada por el estilo. Tuve que corregir a algunos ahí en Cuba.
Pero sí tienen algo precioso. Como muchas veces he compartido con ustedes, para ellos no es una gran cosa caminar bajo el sol del Caribe 3 horas para llegar al servicio. Porque aman mucho al Señor, a pesar de la persecución. Cuando yo llegué a una iglesia, vi a la gente que salió así. Yo le pregunté a mi amigo, me parece que sufren de malnutrición, algo así, porque están así. Y después unos hermanos cubanos me confesaron, me dicen, estamos muy contentos porque cuando ustedes vienen recibimos la palabra del Señor, pero también nos compran carne. Bueno, no carne exactamente, chancho. Y algunos habían pasado 1 año sin comer ninguna cosa con proteína así. Y atención médica no hay casi ahí. Yo le pregunté, pero todo el mundo dice que ustedes tienen la mejor medicina. Dice, sí, claro, para los turistas, para los que tienen plata. Pero el cubano se muere. Bueno, no quiero hablar de la política, no es mi intención. Lo que quiero decir es que si los cubanos, nuestros hermanos, han pasado por tanta persecución y lo han no solamente sobrevivido, sino han madurado en su fe y aman a Cristo hoy día más que antes, hay que recordarlo cuando entra en nuestro corazón ese temor. Ay, pero si sigo hablando de Cristo, quizás me despiden de mi trabajo, quizás no renueve mi contrato. Entonces, ¿de qué voy a vivir en mi carrera? ¿Qué van a pensar los demás cuando voy a presentarme para otro trabajo? No tengas miedo. Dios es fiel. ¿Ok?